El Real Madrid derrotó 3-0 al Girona y se consolidó como líder de la liga. Y en este video vamos a hablar de uno de los grandes movimientos de Carlo Ancelotti, Camavinga como lateral izquierdo. Sí que es cierto que Carlo Ancelotti ya ha utilizado a Camavinga la temporada pasada, sobre todo como lateral izquierdo. Fue una de las piezas a mi criterio más importantes para que el Real Madrid llegara hasta las semifinales de la UEFA Champions League, siendo un futbolista determinante en ese rol, ocupando una zona teniendo en cuenta las dificultades que tenía el conjunto merengue en esa posición, sobre todo por las lesiones de Ferland Mendy. Pero esta temporada sí que hay que decir que con la incorporación de Fran García y la recuperación de Ferland Mendy, todo parecía que Camavinga iba a ser más relacionado con la posición de mediocampista, que al final es la posición en la que se formó y terminó destacando en el fútbol francés para dar el salto al Real Madrid. Los primeros compases de la temporada, Camavinga venía siendo titular como interior izquierdo dentro de ese 4-4-2 en rombo que está utilizando Ancelotti. Pero llega el partido contra el Girona, que posiblemente no sea el más complicado de la temporada porque ya se jugó también el Derby de Madrid, pero sí era uno de los rivales más interesantes a enfrentar, teniendo en cuenta el gran momento que vive y vivía en ese momento el Girona de Michel. Pero hay que mencionar que Carlo Ancelotti en esta batalla, teniendo en cuenta la importancia de la misma y que se venía, o que se viene, mejor dicho, la UEFA Champions League entre semana, decidió apostar por Eduardo Camavinga como lateral izquierdo. Y es bastante interesante poder analizar por qué lo hizo y también analizar el partido de Eduardo Camavinga, que creo que fue una de las piezas claves dentro de la victoria del Real Madrid en Montilivi. Una victoria que no solamente es clave porque vuelves y tomas el liderato de la liga de manera única, sino también porque pones y das un golpe de efecto ante uno de los mejores equipos de España en la actualidad. Vamos a repasar un poco acerca del partido de Camavinga y hablemos de por qué está brillando tanto en este rol. Y yo creo principalmente que la razón es que Camavinga es un intermedio entre Ferland Mendy y Fran García. ¿En qué sentido? Ferland Mendy es uno de los mejores laterales izquierdos a nivel defensivo de Europa. Se impone en duelos, corrige muy bien a su espalda, corrige muy bien en varias situaciones a los centrales, también a los mediocampistas, pero en zona ofensiva es un jugador con muchísimas limitaciones. No solamente pasando a campo rival, sino también a la hora de intervenir en salida de pelota. Y Fran García podemos decir que es totalmente lo contrario. Fran García es un jugador que a nivel ofensivo aporta mucho, sobre todo cuando puede proyectar y centrar. Ahí es clave una relación con Joselu, pero a nivel defensivo ha dejado muchísimas dudas, siendo el eslabón más débil de la defensa del Real Madrid en este comienzo de temporada. Y ahí viene de la mano la apuesta con Camavinga. Camavinga mejora muchísimo a ambos con pelota, sobre todo en salida de balón, siendo esa pieza que recibiendo en banda puede ofrecerle diferentes vías para progresar al Real Madrid, tanto a nivel individual con su gambeta y su capacidad para girar, como a la hora de intervenir en el juego de manera coral, porque tiene muy buen pase. En campo rival sí que no tiene el centro posiblemente de Fran García, pero siendo un lateral que no destaca por eso, interviene de otra manera en campo rival. ¿En qué sentido? Es un jugador que se asocia mejor y que al mismo tiempo mejora a dos de sus compañeros por ese costado, tanto a Toni Kroos, que jugó como interior izquierdo, como a Vinicius, que más allá de jugar en una doble punta, tiende más a caer por izquierda. Y Vinicius no necesita un lateral que le pase, no necesita un lateral que le proyecte, porque al final Vinicius es un jugador de ganar última línea. Lo que sí necesita es un socio por esa banda izquierda que le pueda hacer llegar la pelota de mejor manera, y ahí Camavinga comprende el rol a la perfección. Y a nivel defensivo, más allá de que Ferland Mendy es mejor que Camavinga, sí que hay que decir que el francés destaca en este aspecto, sobre todo a la hora de imponerse en duelos individuales, por su físico y lectura. Por eso yo creo que en este momento, más allá de contar con dos laterales izquierdos nominales dentro de la plantilla, Carlo Ancelotti apostó por Camavinga y yo sostengo que va a seguir apostando por él durante la temporada en los partidos importantes, sobre todo en la fase decisiva de la Champions, donde creo que Camavinga va a ser un plus para el Real Madrid. Porque hay que agregar un matiz, no solamente es un lateral que recibe abierto, sino que también tiende a recibir por dentro, generando una superioridad más en el medio del campo, algo fundamental dentro de la idea de Carlo Ancelotti, siendo un jugador que al final, por interpretar el juego de una manera más funcional que posicional, tiende a tener mucha más libertad, que es algo que también le gusta mucho a Carlo Ancelotti. Y aquí podemos ver varios de sus mapas más importantes para analizar su partido. Primero vemos su mapa de calor, donde tiende a recibir muy bajo, mencionando lo que ya dijimos, interviene muy bien en los primeros pases y también posicionándose un poco por dentro, donde ahí puede desenvolverse de mejor manera juntándose con sus compañeros, Tchouaméni, Valverde, el mismo Toni Kroos, Luka Modric cuando esté, etc.
Cuando vemos su mapa de pases acertados, nos damos cuenta que no tiende a proyectar tanto, no es un lateral de centro, porque como mencionamos, Vinicius no necesita ese tipo de lateral. Vinicius necesita es un compañero que le pueda hacer llegar la pelota limpia o que le pueda dar la posibilidad de hacer una pared, porque al final Vinicius tiende a ganar mucho en línea de fondo. Entonces Camavinga lo interpreta mucho mejor a él que el propio Fran García, por lo que creo que para mostrar una mejor versión de Vinicius, la presencia de Camavinga en esa posición es clave. Y al mismo tiempo lo mencionamos con Toni Kroos. Al final Toni Kroos también tiene un socio ideal en ese costado. Es un socio que le tiende a dar la pared, que tiende muy bien a interpretar sus movimientos y que al mismo tiempo le puede liberar la zona para que Toni Kroos sea el que se incruste o que se posicione al lado de los centrales para dar un poquito más de calidad en salida de pelota. Y a nivel defensivo nos damos cuenta en sus intersecciones y entradas acertadas que es un jugador que a nivel defensivo destaca por su lectura y por su físico. Nos damos cuenta en los mapas, estos mapas del partido contra el Girona, donde obviamente también podemos destacar su gran partido a nivel general a la hora de marcar al extremo del equipo de Michel. Después nos vamos a ir un poco a sus acciones, donde nos damos cuenta de su capacidad para intervenir en el juego, de intervenir en el costado izquierdo. Y yo creo que aquí nos damos cuenta del nivel que tiene Camavinga. Camavinga al final no es un gran mediocampista, es un gran jugador de fútbol. Y al final, dentro del equipo de Ancelotti, apostando por una idea más funcional, tener grandes jugadores le facilita poder utilizarlos en diferentes zonas del campo. Y ahí Camavinga lo interpreta a la perfección. Aquí vemos todos sus mapas de acciones, esto en un artículo de Wisecout, y nos damos cuenta de cómo interviene de manera constante por esa banda y en ocasiones tiende a interiorizar un poco su posición para poder jugar un poquito más libre. Eso es clave para el Real Madrid. A mi criterio, por eso también Ancelotti apuesta por él. Porque al final Fran García y Ferland Mendy son dos laterales de formación y que al final siempre han jugado en ese costado, por lo que no tienden a ser jugadores que interpreten muy bien el juego en otras zonas, pisando carriles interiores. Pero Camavinga, por ser mediocampista de formación, mediocampista que dio el salto al Real Madrid por su gran nivel en Francia, también puede interpretar muy bien esa zona. Y por su muy buena lectura del juego, hace muy bien el papel de lateral. Yo creo que, como menciono, eso es clave y por eso sostengo que creo que Carlo Ancelotti va a seguir apostando por Camavinga en los partidos importantes. Octavos, cuartos y hasta semis de una UEFA Champions League. Y así contar obviamente la final si el Real Madrid consigue llegar a dichas instancias. Ya dependerá mucho de cuál sea el extremo que se va a enfrentar. Obviamente, si es un extremo mucho más desequilibrante que tiende a ir mucho al uno para uno, ahí tendremos que ver si Ancelotti prioriza obviamente la presencia de Ferland Mendy. O si se enfrenta a un rival que posiblemente sí necesite desbordarlo de manera constante, capaz se apueste por Fran García. Posiblemente si no esté Vinicius en el partido, porque ahí tienes que ganar mucha más línea de fondo. Pero con la presencia de Vinicius, que es el que te da mucha más calidad y profundidad por ese costado, lo lógico a mi criterio y para lo que está demostrando Ancelotti es apostar por un lateral izquierdo como Camavinga. Y después nos vamos obviamente a sus estadísticas. Ya que al final del partido de Camavinga, aunque yo creo que las estadísticas no sirven en general para poder demostrar qué tan bueno es su partido, nos damos cuenta que su margen de pases acertados es muy bueno. Sabemos que Camavinga es un gran pasador y ahí destaca por encima de la mayoría. Nos damos cuenta que se impuso constantemente en los duelos, siendo una pieza clave en este aspecto también, sobre todo a nivel defensivo, cuando el Real Madrid tenía la pelota. Posicionarse en campo rival, obviamente necesitas de un jugador que te pueda corregir y Camavinga, velocidad y físico, lo puede hacer muy bien. Al mismo tiempo, cuando repliega un poco más el Madrid, también necesitas un lateral que te pueda ganar esos duelos individuales contra el extremo si el rival consigue planteárselo en ventajas. Y creo que Camavinga ahí brilló de manera espectacular. Nos damos cuenta también, centros precisos, solamente lanzó uno. ¿Por qué? Porque Camavinga es un lateral que interpreta de otra manera esa posición. No es un jugador que tienda a desbordar y centrar como naturalmente lo hace Fran García o hasta el mismo Mendy, que cuando pasa a campo rival tendería más a hacer eso que a poder posicionarse por dentro o intervenir de manera más clara en pases bajos. Por eso yo creo que al final también Camavinga los mejora a los dos, porque dentro de una idea de juego como la de Carlo Ancelotti, Camavinga ocupa mejor el rol. Yo no sé si puntualmente ya Camavinga es mejor lateral izquierdo a nivel general que Fran García y Mendy, pero para la idea de Carlo Ancelotti sí que es el mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid en la actualidad en la plantilla. Y a mí eso me parece fundamental para la evolución del Real Madrid, porque al mismo tiempo eso facilita que Toni Kroos tenga un rol dentro del equipo. Y a mi criterio Toni Kroos es un jugador que el Madrid no puede dejar en el banquillo, sobre todo en los partidos importantes. Creo que con Tchouaméni de pivote y Kroos de interior el Madrid puede funcionar mejor. Y al mismo tiempo con Camavinga jugando en esa zona puedes posicionar a Tchouaméni como pivote y no descartarías a Toni Kroos, que te puede jugar como interior izquierdo.
y además le das ese socio mucho más cercano como es Camavinga para poder asociarse e interpretar mucho mejor el juego. Yo siento que a nivel general el partido de ayer evidencia algo muy importante. Yo creo que Camavinga es el mejor lateral izquierdo para la idea de Carlo Ancelotti en la plantilla actual del Real Madrid y creo que en los partidos más importantes, obviamente dependiendo del rival, va a seguir jugando en esa posición. Yo creo que más allá del partido contra el Manchester City en las semifinales de la Champions en el Etihad, esa vuelta donde el Madrid pierde 4-0, creo que el rendimiento de Camavinga fue bastante completo durante toda la temporada jugando en ese rol. Por lo que entiendo que Carlo Ancelotti va a seguir apostando por él. Pero obviamente les preguntamos a ustedes, ¿qué piensan de Eduardo Camavinga como lateral izquierdo? ¿Ustedes lo seguirían utilizando en esa zona de manera constante de la temporada? ¿O seguirían dándole más espacio a Fran García y Ferland Mendy en esa posición? Hay que agregar un matiz importante. Según informó Relevo, a Camavinga no le gusta jugar como lateral izquierdo y a la dirección deportiva del Real Madrid tampoco le gusta que sea él el que juegue en esa posición. Pero Carlo Ancelotti sí que tiene claro que él debería jugar ahí, por lo que es más una apuesta de entrenador que cualquier otra cosa. También los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal, darle a la campanita y estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.